Hola, me presento. Mi nombre es Susana Córdoba, soy profesora titular de la Cátedra Micología Médica e Industrial de la carrera de Microbiología y con esta clase damos inicio a las clases de micología en la asignatura Microbiología 2. Estos son los temas sobre los que vamos a hablar en esta APO 5 y en primer lugar nos vamos a referir a las generalidades de las infecciones fúngicas o micóticas, luego las vamos a clasificar y dentro de esa clasificación vamos a dedicarnos puntualmente a las micosis superficiales. Dentro de estas micosis superficiales, los temas que vamos a abordar hoy son las dermatofitosis, las malacesiosis y las candidiasis. De estas tres manifestaciones clínicas vamos a tratar sobre los agentes etiológicos de cada una de ellas, las principales características clínicas, o sea, las principales manifestaciones clínicas, y luego vamos a hablar también de la micromorfología y la macromorfología de estos microorganismos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de micosis? Por definición, una micosis es una enfermedad que afecta a los seres vivos pluricelulares y que es causada por hongos eumicetos que pertenecen al reino fungi. Pero si nos detenemos en esta definición, lo que tenemos que entender es que el ataque a los seres vivos se refiere a los seres vivos multicelulares, de manera que cuando hablamos de este grupo nos referimos a animales, a las personas e inclusive a los vegetales. Aquí no están incluidas el ataque de los hongos supuestamente a bacterias o a otros hongos. ¿Y qué son los eumicetos? Los eumicetos por definición son hongos verdaderos. Si desglosamos la palabra eumicete o eumicetos, el prefijo eu significa verdadero y luego micetos significa hongos. De manera que estos conceptos es importante que los aclaremos al principio para que después ustedes no tengan problemas en el resto de las clases que vayamos impartiendo. Ahora bien, habíamos hablado de la clasificación y de acuerdo al sustrato, de acuerdo a la capa en el organismo que van a estar atacando estos hongos, van a clasificarse en micosis superficiales o micosis profundas. Y en cierta forma, bueno, es hasta sencillo poder clasificarlas porque las micosis superficiales son todas aquellas que se encuentran al nivel de la capa córnea, la capa superficial o todo lo que son piel, pelo, faneras, es decir, todo lo que las estructuras que recubren la capa cutánea. Mientras que las micosis profundas involucran ya a órganos internos o inclusive el aparato circulatorio. Y esta es una diferencia bien marcada con respecto a lo que ocurre en las micosis superficiales. Cuando nos referimos a las micosis superficiales, hablamos de infecciones que son propias de las personas o de los animales, o en algunos casos pueden ser comunes tanto para animales como para las personas. Y en este caso nos referimos a este tipo de patologías como zoonosis. ¿Qué significa esto? Que aquellos animales que tienen una determinada infección en la piel causada por algún hongo dermatofito o algún otro hongo se lo pueden transmitir a las personas, ya sea por contacto directo, a veces por arañazo o por algún otro tipo de mecanismo. Si las infecciones son propias entre las personas, permanecen limitadas a las personas y en teoría no existe un contagio hacia los animales. Otra característica de estas micosis superficiales es que atacan la capa córnea de la piel y, como habíamos comentado, las faneras. Y dentro de las faneras tenemos todo lo que es pelo, cascos, pezuñas, plumas, ornamentas, y luego las mucosas o las semimucosas. Y dentro de este grupo distinguimos principalmente tres entidades que son las dermatofitosis, causadas por hongos dermatofitos, ya vamos a ver de qué se trata, las candidiasis causadas por levaduras del género Cándida, también vamos a ver de qué se trata, y las malacesiosis causadas por levaduras del género Malassezia, que las vamos a dejar para el final de esta presentación. Es importante conocer las vías de transmisión, así tenemos un contacto entre personas, es decir, una persona infectada, como lo que estamos viendo aquí en la foto, con una tiña interdigitalis o con el pie de atleta, lo que comúnmente se llama pie de atleta, por contacto directo con otra persona sana o por dejar escamas de piel que contienen propágulos o que contienen artroconidios de los hongos, pueden llegar a ser infectivos para una persona susceptible. El otro caso se presenta cuando en un hogar se incorpora un animal pequeño, un animal joven, que está padeciendo algún tipo de infección fúngica y entonces es la fuente de infección para los niños o inclusive para personas adultas, pero que estén atravesando algún periodo de inmunosupresión. El otro caso que también puede llegar a presentarse es la transmisión desde el suelo, que es la fuente en realidad común de contagio para los animales y para las personas,
Y a partir del suelo, aquí pusimos un canino como ejemplo, pero puede ser un felino tranquilamente o cualquier otro animal, del suelo se transmite a los animales y del animal a la persona. O del suelo al canino, del canino vuelve a través de las escamas ese hongo al medio ambiente y de allí puede pasar a las personas. Cuando hablamos de las micosis profundas y nosotros nos referimos a las fuentes de infección, vemos que aquí las podemos separar en dos tipos, en las que son exógenas y endógenas. Y acá también hay una diferencia, porque las exógenas, es decir, que son producidas por hongos del ambiente, en general la vía de ingreso es por un trauma, ¿sí? Un microtrauma, un pinchazo, una herida cortante y es por allí entonces por donde ingresan los hongos que están en el ambiente, luego diseminan y hacen entonces estas micosis profundas. Y por otro lado tenemos las fuentes de infección endógenas y acá lo que tenemos que remarcar es que es causada por hongos propios de las personas o animales que están viviendo en forma saprofítica, en forma normal, o sea, forman parte de la biota de piel y mucosas o de las vías respiratorias altas. De manera que esto se da generalmente en personas o en pacientes animales que están internados durante mucho tiempo y en los que se rompen las barreras de defensa naturales justamente por la internación o porque están soportando tratamientos con antibióticos o tratamientos con corticoides durante mucho tiempo, y aquellas levaduras, porque en general son levaduras las que habitan en las mucosas de intestino, las mucosas respiratorias, lo que hacen es pasar de ese estado de colonización a un estado de infección y causan entonces estas infecciones o estas micosis profundas. A las micosis profundas además las podemos clasificar en micosis profundas por implantación y en micosis profundas sistémicas. Cuando hablamos de las micosis por implantación, nos referimos a las que están localizadas en la dermis o en el tejido celular subcutáneo y que son aquellos microorganismos que ingresan vía microtraumas o macrotraumas, es decir, por pinchazos, por arañazos, en peleas entre los distintos animales o en la época del celo principalmente, en que los machos se muestran más agresivos, es posible, el caso de los felinos, que se arañen o se lastimen o se muerdan y a partir de allí pueden ingresar algunos hongos y pueden llegar entonces a causar algún tipo de micosis profunda si las condiciones están dadas. Dentro de este grupo encontramos principalmente a tres de los agentes, o sea, los agentes de esporotricosis, los agentes de micetoma y los agentes de feoifomicosis, que esta es causada por hongos negros. Aquí se las estamos presentando simplemente y cuando toque la apo de micosis profunda las vamos a hablar en detalle para que ustedes puedan tener una noción de lo que les estamos hablando. Luego tenemos las profundas sistémicas y aquí la vía de ingreso es distinta porque ingresan en general por inhalación y una vez que pasan entonces el filtro nasal llegan hasta los pulmones y de allí pueden hacer difusión hacia a los distintos órganos o sistemas. ¿De qué va a depender esto? Del estado de inmunocompetencia del hospedador. De manera que si es un hospedador que es normocompetente, es decir, que no tiene ninguna enfermedad de base, que no es un animal que esté recibiendo tratamientos con corticoides o con antibiótico-terapia, o que no esté en una zona endémica, es posible que venza cualquiera de estos desafíos que tiene porque está inhalando permanentemente propágulos o conidios de estos hongos presentes en la naturaleza, de manera que no va a ocurrir nada. El problema ocurre cuando justamente hay un estado de inmunosupresión, un estado de inmunocompromiso, y estos hongos que habitualmente están en la naturaleza pueden llegar a causar algún tipo de patología. ¿Cuáles son estos hongos? Los que son causantes de histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis y aspergilosis. Y nuevamente ustedes los van a ver en detalle cuando abordemos el tema de las micosis profundas. Bien, ahora sí, una vez que ya hicimos una breve contextualización de los temas, vamos a pasar a la descripción de las micosis superficiales y vamos a comenzar con las dermatofitosis o tinias. Antes de pasar a hablar sobre los dermatofitos en sí y cuáles son los agentes etiológicos y la descripción de las lesiones, vamos a ver una clasificación que es de acuerdo al hábitat y a la especificidad de huésped. Y aquí encontramos a los antropofílicos, es decir, aquellos que infectan a las personas, pero que en raras ocasiones
pasan a los animales, de manera que se infecta a la persona, pero es muy raro que ésta le contagie la patología fúngica a un animal. Por el contrario, en los zoofílicos, estos sí son patógenos para los animales, pero no exclusivamente para los animales, porque puede haber un contagio hacia las personas. Y luego tenemos los que tienen un hábitat natural, que es en el suelo, que justamente es la fuente común de contagio o de infección, tanto para las personas como para los animales. Entre las principales especies patógenas de dermatofitos tenemos que diferenciar tres géneros principalmente, que son el género Microsporum, Nanicea y Trichophyton. Les quiero comentar que en total son aproximadamente unos 50 o 60 especies distintas. Nosotros aquí solamente nos vamos a referir a aquellas que son las más comunes, las que vamos a encontrar con mayor frecuencia, al menos en nuestra zona, o sea, en nuestro país. Así tenemos que dentro del género Microsporum está Microsporum canis, luego tenemos para Nanicea, Nanicea egipcia y Nanicea nana, y con Trichophyton, el Trichophyton mentagrophytes, el Equinum y el Verrucosum. De cada uno de ellos vamos a ver algunas características y luego las imágenes microscópicas, así como las lesiones que producen en los animales y en algunos pacientes humanos. Debemos recordar que los dermatofitos son hongos de micelio filamentoso tabicado. Esto quiere decir que son organismos pluricelulares que son de estructura filamentosa, es como si fuesen pequeños, o sea, finos filamentos, y que a su vez tienen tabiques. Otra característica que los diferencia es que poseen artrosporas y conidios, y estas estructuras son las que justamente van a atravesar el estrato córneo tegumentario del huésped, y ellos son los que van a germinar y van a generar las distintas patologías de micosis superficiales. Otra característica de los dermatofitos es que crecen entre 25 y 28 grados. Esto los diferencia de aquellos hongos que tienen la capacidad de desarrollar en 35 o 37 grados y que son los agentes causales de micosis profundas. Esto sí que les quede bien en claro, porque un dermatofito nunca, jamás les va a provocar una micosis profunda. Se limitan al estrato córneo de la piel, jamás le van a hacer una diseminación a los órganos internos. También debemos recordar que pueden tener dos tipos de reproducción. Una reproducción que es asexual, anamorfa o imperfecta, que es aquella que se produce por mitosis durante todo el año y que asegura que la especie se perpetúe en el tiempo, ¿sí? Y luego tenemos la otra, el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual o teleomorfa o perfecta, en el que aquí sí se requieren la presencia de un par compatible. Es decir, que acá lo que vamos a estar necesitando es que exista otro par compatible, que puede ser un plus o un minus, de una sexualidad distinta o de una polaridad distinta. ¿Cuál era la patogenicidad? Ya lo dijimos en el transcurso de la charla. Afecta la piel, pelo y uñas, y producen lesiones siempre solo de la capa córnea de la piel. A continuación vamos a ver una serie de diapositivas en las que les voy a mostrar las lesiones más características que ustedes pueden llegar a encontrar en las distintas especies. En esta diapositiva lo que vemos es una lesión en el puente de la nariz de un conejo y luego en una patita. Ven ustedes que son lesiones descamativas, costrosas, descamocostrosas, ¿sí? No son supurativas acá. Bueno, es difícil ver a lo mejor con una foto, pero no hay producción de pus. Lo que sí se observa es las escamas, la descamación y la alopecia, es decir, la caída del pelo, la pérdida del pelo. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, porque cuando vayan a tomar la muestra, que lo vamos a ver más adelante, ven que el pelo se cae con facilidad. El pelo se corta y se cae con facilidad. Aquí vemos las lesiones que produce Trichophyton verrucosum en un ternero. En general este es el hongo que parasita o que infecta al ganado bovino, también a las personas, porque justamente cuando va el tambero y está ordeñando la vaca y apoya la cara sobre la ubre en el acto del ordeñe, si la vaca tiene una tiña por Trichophyton verrucosum, es posible que la pase al tambero, ¿sí? a la persona que está ordeñando. Lo que vemos en este caso, en esta foto, son lesiones circulares, ovoides, más alargadas, que están completamente alopécicas. Acá ustedes no van a ver pelo,
que no son pruriginosas, acá no están enrojecidas, son secas y descamativas. Esto es bastante característico de las lesiones causadas por los hongos dermatofitos. Aquí vemos un tipo de lesiones distintas a las que habíamos estado observando para el caso de los conejos y de los bovinos, y aquí lo que se observan son lesiones papulares y costrosas. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza como una pequeña pápula, como si fuese un pequeño nodulito, y luego llega a hacerse o a formarse una pústula, se rompe la capa superficial de esa pústula y se hace una costra, y esto sí es bastante más grave porque puede haber una contaminación bacteriana que lleva a la generación de prurito, el animal se rasca y se autoinocula. Lo que hay que tener en cuenta es que estas micosis sí tienen un efecto de autoinoculación. En general, todas estas dermatofitosis en los animales y en las personas, uno mismo se las puede ir pasando porque se rasca y se va inoculando entonces en las distintas partes del cuerpo. Pero vean la diferencia que podemos observar con respecto a las lesiones que se presentan en el equino si las comparamos con las otras dos especies que habíamos visto anteriormente. Aquí vemos las lesiones que produce Nanicea egipcia. Este es un hongo geofílico, está en la tierra y es común ver en los cachorros, en los jovencitos, que se presentan este tipo de lesiones, en las patitas porque es lo que está más cerca del suelo, y si el animal tiene la costumbre de osar, o sea, con el hocico hacer agujeros en la tierra para enterrar su comida, este tipo de hongos tiene presentación en el puente nasal como vimos en una de las diapositivas anteriores. Aquí las lesiones son bien características, ustedes pueden ver nuevamente circulares, alopécicas, no hay supuración. Y esto sí es altamente contagioso tanto para otro animal como para una persona. Aquí vemos por qué es importante conocer a los hongos dermatofitos, porque no solamente pueden provocar infecciones en los animales, sino que estos animales pueden transmitirlos a los humanos y a las personas. En este caso vemos la foto de un niño. Es un niño de unos 7 u 8 años que tiene prácticamente todo su cuerpo tomado por estas lesiones que son también circulares con un borde eritematoso. Ven que el borde es rojizo. El centro tiene un color más amarillento, es decir que aquí ya hay una contaminación bacteriana. Y la presencia de ese borde tan rojizo nos da la idea del prurito. Estas lesiones en los humanos causan mucha picazón, se rascan y se autoinoculan y así se lo diseminan al resto del cuerpo. Por eso es muy importante que el veterinario como médico sanitarista esté al tanto de estas patologías porque puede contribuir al avisarle al propietario del animal que tiene este tipo de patologías o de hongos que pueden llegar a causar infecciones en los pacientes. En este caso es un niño, pero lo que se ha visto es que también pueden transmitirle esta infección a un paciente adulto si este paciente adulto tiene algún tipo de enfermedad que puede ser una diabetes o un estado de inmunosupresión que justamente lo predisponga a sufrir este tipo de infecciones. Por eso es muy importante que ustedes conozcan y sepan diagnosticar este tipo de patologías. Aquí les muestro lo que se define como una tiña capitis, es decir, cuando toma la cabeza o el cuero cabelludo. En este caso es un bebé, porque los bebés en general, las mascotas tienden a acostarse sobre los bebés porque están calentitos. En general suelen ser los gatos los que se acuestan más cerca de los bebitos. Y aquí lo que se observa es una lesión que es no inflamatoria. Por el momento es una lesión no inflamatoria, esto puede progresar hacia una lesión con compromiso más severo y la característica de estas lesiones, de estas infecciones en la cabeza es que atacan el folículo piloso, lo eliminan, lo anulan prácticamente y no hay formación de pelo, es decir que esa zona de la cabeza va a quedar sin pelo, la criatura no vuelve a tener pelo porque le destruye el bulbo piloso. De manera que fíjense ustedes que no es una enfermedad mortal, pero sí es una enfermedad discapacitante social, porque este chiquito después va a tener que sufrir implantes de pelo o cirugías de reparación, porque las infecciones son realmente muy severas cuando justamente atacan en el cuero cabelludo. Aquí vemos otra forma de la tiña capitis, también causada por un Microsporum canis, es decir, es una zoonosis, es la forma inflamatoria. También se la conoce con el nombre de Querión de Celso o con el signo de la espumadera, porque lo que ustedes pueden observar a simple vista es como si fuese una gran colador
a través de cuyos poros o de cuyos orificios puede drenar un líquido purulento, un material purulento. ¿Qué significa esto? Que esta lesión se contaminó con bacterias porque son propias del cuero cabelludo, le genera una situación de prurito, una situación de malestar. Esto hace que tras el rascado se siga contaminando y genere este tipo de lesiones. Aquí lo que hay que prevenir a las mamás es que el niño debe ser rasurado para evitar el que se siga diseminando la infección a través del cuero cabelludo. Además que debe higienizarlo por partes y desechar el material con el que se lo higieniza. Por supuesto que la mamá debe usar guantes todo el tiempo y desecharlos. Y los baños de la criatura tienen que hacerse por partes, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, para evitar que esos propágulos caigan al cuerpo, al resto del cuerpo, y que se disemine la infección. Como les había comentado anteriormente, la gravedad de esta tiña capitis es que el bulbo piloso se destruye, de manera que en todas estas partes que ustedes ven ahora alopécicas no va a haber generación, o sea, no se va a generar de nuevo el pelo. Es decir, que este niño va a quedar prácticamente calvo. Por eso es muy importante conocer esta patología con el fin de poder prevenirla. Es decir, si la mascota ustedes ya pueden visualizar que tiene este tipo de patologías, poner sobre aviso a los dueños para que eviten el contacto con las criaturas que haya en la casa.